La historia que vamos a compartir hoy se titula Gané 5 millones de euros en la primitiva y corrí a casa para contárselo a la familia de mi marido. Cuando abrí la puerta, los encontré en una reunión. Mi suegra dijo, nuestra familia va a recibir 100.000 euros de indemnización. Firma los papeles del divorcio y lárgate. Me llamo Sofía García, tengo 32 años, soy cajera en un supermercado cerca de casa. Cuento esta historia no para lamentarme de lo que me pasó, sino para que otras personas como yo, que se encuentren en situaciones similares, vean que siempre hay una salida. Me casé con Javier López cuando tenía 29 años. Siempre creí en el dicho de que si el marido es bueno, la mujer no tendrá que sufrir. Lo que no sabía es que la bondad sin carácter, la bondad que cede ante todo el mundo, es un tipo de bondad fatal. La familia de mi marido vivía en un edificio antiguo en Vallecas. El rellano era estrecho, las escaleras bajas y las paredes tenían marcas de humedad. En cada época de lluvias, el olor a moho y a desagüe impregnaba el aire. El piso tenía poco más de 30 metros cuadrados, divididos en un salón que también era comedor, un dormitorio y una cocina tan pequeña que, si una persona se movía un poco más bruscamente mientras cocinaba, era seguro que chocaría con otra. Mi suegra, doña Carmen, vivía allí. Tenía 58 años. Hablaba siempre con una dulzura melosa, pero detrás de esa dulzura había una sensación incómoda, difícil de ignorar. Tenía una filosofía de vida. La nuera debe saber cómo llevarse bien con todos, y llevarse bien a su manera, saber cuándo callar, saber ser paciente y saber dar dinero. Mi cuñada se llamaba Laura, tenía 36 años. Se despertaba a mediodía, pasaba el día en cafeterías gestionando sus redes sociales y salía por la noche. Cada vez que volvía a casa, ni siquiera traía un ramo de perejil, pero la boca siempre estaba abierta para pedir. Se suele decir, las mujeres temen que sus maridos no se preocupen por ellas. Yo tenía un miedo diferente. Mi familia me veía como un cajero automático, y Javier, mi marido, era técnico de aire acondicionado. No era una mala persona, no era alcohólico ni agresivo, pero tenía un talento extraordinario. Cada vez que lo necesitaba, desaparecía. Cuando su madre me regañaba, se quedaba en silencio. Cuando su hermana pedía, también se quedaba en silencio. Cuando yo sufría, seguía en silencio. Él era como una sombra, y una sombra no puede proteger a nadie. Llevaba 3 años como nuera y mi sueldo nunca permanecía en mi cartera más de una mañana. El día de cobro, después de firmar la nómina, el dinero se transfería a mi cuenta. Yo me ponía feliz como una niña con un caramelo, pero al llegar a casa aún no me había quitado la mascarilla, y mi suegra ya estaba sentada a la mesa. El móvil frente a ella, su voz tan familiar como si estuviera diciendo, hola. ¿Ya te han ingresado la nómina, querida? Tu tarjeta de débito se queda conmigo. Yo la guardo. Decía ella. Una mujer con dinero en la mano para comprar lo que le apetece siempre está sin blanca. Yo todavía soy de la vieja escuela. Yo forzaba una sonrisa. Ay, mamá, yo sé gestionar mis gastos. Ella, de repente, dejaba la taza de té con fuerza sobre la mesa y me miraba como si me apuntara con una linterna a los ojos. Tú gestionas tus gastos. ¿Y los gastos de esta casa? Llegaste aquí como nuera, vives en comunidad, comes en comunidad, por lo tanto, el dinero tiene que ser compartido. Yo lo guardo bien para que no se pierda. No te quito ni un céntimo. Antes de que pudiera responder, Javier extendía la mano y me sacaba la tarjeta de la cartera, como si fuera una costumbre. Susurraba él. Dásela a mamá. Ella gestiona mejor los gastos. Al oír aquello, sentí un nudo en la garganta. Si otra persona lo oyera, diría, ¡qué drama! Es solo una tarjeta de débito. Pero pensadlo. Trabajas casi 12 horas al día. Te duelen las piernas y la espalda. Y luego, cuando llegas a casa, tienes que pedir unos euros para comprar champú. La sensación no es de dificultad financiera, es de dificultad de dignidad. Desde que doña Carmen me quitó la tarjeta, todas las pequeñas cosas se convirtieron en un gran problema. Necesitaba zapatos nuevos porque la suela de los viejos estaba gastada. Ella preguntaba, «Todavía se pueden usar, ¿no? Aún eres joven. ¿A dónde vas que necesitas estar siempre impecable?» Yo quería mandar dinero a mi madre en nuestro pueblo, en Extremadura. Ella sonreía. ¿No tienes suficientes hombres en esta casa de los que preocuparte? Estás casada. Debes poner a la familia de tu marido en primer lugar. Una vez, mi madre vino a visitarme. Le di algo de dinero a escondidas para el viaje de autobús de vuelta. Doña Carmen lo descubrió. No me regañó delante de mi madre. Esperó a que se fuera para decir, con palabras dulces que picaban como agujas. No te prohíbo que quieras a tu madre, pero el amor tiene que hacerse de la forma correcta. Hay quien dice que criamos hijos aquí solo para que mantengan a otras familias. Las palabras sonaban a lección,
pero en realidad eran una forma de presión. Yo vivía en una casa donde cada cena parecía un juicio. Los platos eran a menudo los mismos: pescado a la plancha, puré de patatas y a veces huevos fritos. Sencillo, no me quejaba. Lo que me asustaba era la forma en que servían la comida, acompañada de juicios. Mientras doña Carmen servía el pescado, decía: una nuera debe saber cuidarse. A las mujeres se las valora por su carácter, no por su apariencia. Laura, por su parte, ponía los pies encima de la silla y navegaba con el móvil. De vez en cuando exclamaba: Sofía, mañana tengo un taller. Dame algo de dinero para la inscripción. Yo preguntaba: ¿qué taller? ¿Dónde? ¿Tienes algún comprobante? Su cara se ponía roja. ¿Qué rácana eres, cuñada? Somos familia, pero si pides papeles parece que estoy pidiendo un préstamo al banco. Doña Carmen intervenía. No preguntes. Es tu hermana. Tú se lo das. Está estudiando para tener un futuro mejor, para un día también poder ayudarte. Yo miraba a Javier. Él solo masticaba el arroz. Apartaba mi mirada como si solo quisiera cenar en paz. Comprendí que la paz en aquella casa significaba que yo tenía que quedarme callada. Muchas noches, me tumbaba en la cama escuchando el zumbido del viejo ventilador y el sonido de la lluvia en el tejado de Uralita. Me preguntaba en qué me había equivocado. No era vaga, no era derrochadora, trabajaba de forma constante y no gastaba dinero. Pero, ¿por qué parecía estar siempre en deuda? A veces, me decía a mí misma que la paciencia sería recompensada, y luego solo podía reírme amargamente. Durante todo el tiempo que aguanté, no vi recompensa alguna. Todo lo que vi fue que, cuanto más se acostumbraban a mi aguante, más pensaban que yo no estaba sufriendo. El punto de inflexión fue el mes pasado. El supermercado estaba lleno de gente por las rebajas, y tuve que hacer horas extras. Cuando llegué a casa por la noche, estaba tan cansada que me dormí inmediatamente. Pero, a la mañana siguiente, doña Carmen me despertó igualmente. Levántate temprano, ven conmigo al mercado, tienes que aprender las tareas de la casa. El trabajo de fuera es trabajo, pero el trabajo de dentro es tu deber. Fui al mercado con ella. Cargué las verduras y la carne, pero en mi bolso no tenía ni un euro para comprar una cebolla. Le supliqué a mi suegra: mamá, por favor deme algo de dinero, solo para unos pimientos. Ella me miró de arriba abajo. ¿Para qué pides dinero? Ya lo tengo todo. Estás llena de manías. La sensación de tener que pedir el fruto de mi propio trabajo era dolorosa, amigos míos. Era humillante. Pero no se puede decir nada, porque si lo haces, te consideran una maleducada. Aquella noche, mientras fregaba los platos, el agua fría me entumecía las manos. Laura se acercó. Dejó una caja de maquillaje sobre la mesa y dijo, con naturalidad: mañana tengo una cita, Sofía. Pedía 50 euros. Me di la vuelta. Laura, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Ella sonrió. Si no tienes, pídeselo a mamá. Al oír eso, una frase me vino a la cabeza. No sé de quién era, pero se aplicaba a mí. Algunas personas no son malas porque te odien. Son malas porque necesitan que seas débil para que ellas puedan ser fuertes. Miré al salón. Doña Carmen estaba sentada, contando las vueltas del mercado y susurrando. Javier estaba despatarrado en el sofá, hablando por el móvil, sin siquiera levantar la cabeza. En ese momento, comprendí una cosa. Si continuaba viviendo esta vida, no necesitaba que nadie más me hiciera daño. Mi propio silencio me mataría. Pero aún así, no podía hacer nada. Me guardaba todo para mí. Y a la mañana siguiente me ponía el uniforme otra vez y sonreía a los clientes. Ellos me veían feliz. Pensaban que estaba bien. No sabían que, detrás de esa sonrisa, mi personalidad estaba siendo lentamente corroída. A final de mes, recibí mi sueldo, como siempre. Doña Carmen extendió la mano. Javier estaba a mi lado y susurró: dásela a mamá para que no haya problemas. Le entregué la tarjeta de débito como si fuera un reflejo. Después de cerrar la puerta del dormitorio, miré mi cartera vacía y me dije a mí misma: quien no la debe, no la teme. Pero, ¿y si el árbol recto es cortado de raíz? Suspiré. Iba hacia el armario cuando sentí unas monedas y billetes arrugados en el bolsillo de mi chaqueta. Debía ser el cambio de cuando compré una botella de agua en el supermercado. Solo unos pocos euros. Pero, de repente, sentí que era muy importante. Era como si todavía tuviera un pequeño trozo de libertad en esa casa. Agarré el dinero, no por avaricia, sino por miedo. Miedo de que llegara el día en que no tuviera ni siquiera unos euros para mí. ¿Qué quedaría de mí? Mal sabía yo que esas monedas me llevarían por un camino que nunca había soñado. Al día siguiente, el supermercado tenía una promoción de mitad de año.
Los clientes eran como un hormiguero enfurecido. Yo estaba en la caja, pasando códigos de barras sin parar, y diciendo, gracias por cortesía. Eran casi las 10 de la noche cuando el gerente finalmente me dejó ir a casa. Después de quitarme el delantal, sentí como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Pero mi bolso estaba ligero. El dinero que sobró de ayer. Salí del supermercado, y el viento frío se coló por el cuello de mi camisa. Mi estómago rugía. Pasé por una pequeña tasca que solía frecuentar. El dueño me sonrió. Otra vez haciendo horas extras, muchacha. Pareces pálida. Yo solo sonreí. Es la vida, señor Antonio. Me dio un bocadillo de lomo caliente. El olor era delicioso. Fui a buscar el dinero para pagar, y aún me sobraron algunas monedas. El tipo de dinero que otras personas suelen ignorar. Pero para mí, en ese momento, era como un pequeño salvavidas, dándome la sensación de que todavía tenía algo de poder de decisión. Al lado de la tasca, había una señora mayor vendiendo boletos de lotería. Estaba sentada bajo un toldo. Llevaba una chaqueta fina. Sus manos delgadas sostenían los boletos. Sus ojos no eran muy claros, pero su voz era límpida. Niña, compra un boleto de la suerte. Dudé. Normalmente no compraba, no por pena, sino porque, si llegaba a casa y lo veían, sería un motivo más para regañarme. Pero ese día, no sé por qué, miré sus sandalias viejas, la forma en que estaba sentada, y me acordé de mi madre en nuestro pueblo. Se suele decir, ayudar a los demás es ayudarse a uno mismo. A veces, un pequeño boleto es una forma de ayuda. Le pregunté, señora, ¿tiene algún número bueno? La viejecita sonrió, y las arrugas de su rostro se acentuaron. La suerte viene del cielo, hija mía. Elige el número que te guste. Elegí uno, no porque me gustara el número, sino para alejar la duda de mi corazón. Después de comprar, la viejecita me dio las gracias y susurró, «Que Dios te bendiga». Y guardé el boleto en el bolsillo de la chaqueta y me dije, «Bueno, he comprado un poco de esperanza, solo un poco. Solo esperaba ganar algunos miles de euros para poder, de vez en cuando, comprar champú sin tener que pedir dinero». Cuando llegué a casa, la luz del salón todavía estaba encendida. Entré, intentando mantener una apariencia normal. Doña Carmen levantó la mirada. Miré el reloj y dijo, «¿A qué horas llegas a casa? Tu marido no parece estar bien, por eso me quedo despierta hasta tarde». Dije en voz baja, «Hoy el supermercado estaba muy lleno. He tenido que hacer horas extras». Ella bufó y no preguntó nada más. Pero ese silencio era aún más aterrador. Era como si estuviera calculando algo en su cabeza. Laura se asomó desde el dormitorio. Aún somnolienta dijo, «Sofía, ¿has traído comida?» Levanté la bolsa con el bocadillo. «Solo he comprado uno». Tenía hambre. Laura frunció el ceño y volvió al dormitorio. Javier estaba tumbado en la cama, concentrado en el móvil, y dijo una frase lo suficientemente alta para que Laura la oyera. «Come y descansa. Mañana tienes que ir a trabajar otra vez». Si antes pensaba que era una palabra de preocupación, ahora la oía como un recordatorio para no molestarlo. Entré en la habitación y cerré la puerta. La luz amarilla era débil. Me senté en el borde de la cama y saqué el boleto de la primitiva. Papel fino, tinta, algo que se rompe fácilmente. De repente, me di cuenta de que mi destino era igualmente frágil. Doblé el boleto con cuidado y lo coloqué en una pequeña bolsita que mi madre me había dado, cosida por dentro de mi sujetador. Hice esto con las manos temblando ligeramente y me sonreí a mí misma. No estaba escondiendo oro. Era solo un boleto de lotería. Pero sentí que estaba mal decir eso en esa casa. Mientras fuera mío, también podría ser un pecado. Llegó la noche. Todos dormían profundamente. La televisión del salón estaba apagada y el tráfico de fuera disminuía. Me tumbé en la cama, pero no podía dormir. Mi estómago estaba lleno de aquel bocadillo, pero mi corazón anhelaba otra cosa. Anhelaba una sensación de seguridad. Cogí el móvil y comprobé la web de loterías y apuestas del estado. Era día de sorteo. Recuerdo el brillo de la pantalla en la oscuridad hiriéndome los ojos. Conté cada número. Comparé cada línea. Al principio solo estaba echando un vistazo. Ganar o perder no importaba. Hasta que vi que todos los números de mi boleto coincidían. Miré de nuevo. Y una tercera vez, seguí mirando la pantalla una y otra vez, como quien tiene miedo de cometer un error. Pero, a medida que miraba, mi corazón latía más deprisa. Latía con tanta fuerza que casi podía oír el sonido en mis oídos. Había ganado el primer premio. El import en la pantalla era de 2.473.000 euros. No grité. No salté. No sentí la emoción que se espera de quien gana la primitiva. Solo me quedé allí sentada. Tenía la espalda helada y sentí como si acabara de encontrar una bolsa de dinero en medio de la calle.
pero a mi alrededor había gente esperando. Me tapé la boca para no hacer ruido. Las lágrimas asomaron, pero no cayeron. En mi mente, las imágenes que surgían rápidamente no eran de comprar una casa o un coche, sino de doña Carmen sosteniendo mi tarjeta de débito, de Laura pidiendo dinero constantemente, y de Javier siempre sentado como si nada fuera con él. Me oí susurrar: Dios mío, cuando se enteren, lo perderé todo. Dicen, es bueno tener dinero, pero en ese momento comprendí una cosa: tener dinero que no tienes derecho a guardar se convierte en un desastre. Mi miedo ya no era la pobreza, sino el miedo de que las personas que amaba se convirtieran en extraños en un abrir y cerrar de ojos. Apagué la pantalla inmediatamente, como si estuviera apagando un fuego, y me quedé inmóvil, agarrando el pecho donde el boleto estaba escondido. Ese trozo de papel fino de repente se volvió tan pesado como mi vida entera. No me atreví a encender la luz ni a ir a beber agua. Me quedé allí sentada, escuchando la respiración de Javier a mi lado, pacífico e inconsciente, como si el mundo no hubiera cambiado. Al cabo de un rato me acosté, pero no pude dormir. Solo miraba el techo oscuro, y un pensamiento se repetía en mi cabeza como un golpe en la puerta. Escóndelo. Tienes que esconderlo a toda costa. Miré a Javier, el hombre en quien un día confié, que sería mi pilar. En esos momentos, no sentí rabia. Sentí solo una cosa muy claramente. A partir de ese momento, si no me salvaba a mí misma, nadie más lo haría por mí. Cerré los ojos. Intenté respirar despacio. Como se suele decir, con paciencia, se guisa el cocido. No sé si habría algún cocido para mí, pero sabía que necesitaba tener cuidado, esconderme y tener cuidado con cada respiración. Me acosté al lado de Javier, pero mis ojos permanecían bien abiertos. La pantalla del móvil llevaba mucho tiempo apagada, pero los números brillaban en mi mente como una bombilla que no se podía apagar. Podía oír la respiración regular de mi marido, el zumbido del viejo ventilador, y mi propio corazón latiendo con tanta fuerza que parecía que los vecinos podían oírlo. No podía levantarme y salir de casa. Si salía de la habitación en mitad de la noche, por la mañana habría preguntas. Solo podía moverme despacio. Levanté la manta y puse una mano sobre el pecho, donde el boleto estaba escondido. La sensación era extraña. Sentía como si estuviera abrazando un trozo de papel, pero al mismo tiempo como si estuviera abrazando el cielo cayendo. Me dije a mí misma: calma, Sofía. Calma. Pero ¿cómo puedo calmarme cuando un secreto tan grande está pegado a mi piel? Pensé en mi suegra, en la forma en que miraba el dinero como si fuera fuego. Pensé en Laura, que siempre decía: cuñada, sácame de este apuro. Pensé en Javier. Era una buena persona, pero su bondad era como empujar a su mujer delante de los demás para que le tiraran piedras. Eran casi las 3 de la mañana y no aguantaba más. Cogí lentamente el móvil, me tapé con la manta como una niña y llamé a mi madre. 1 tono, 2 tonos. Pensé que la iba a despertar, que estaría durmiendo, pero oí su voz, un poco ronca porque acababa de despertar. Hola, Sofía. Hija, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas a estas horas? En cuanto oí su voz, sentí un nudo en la garganta. Intenté bajar la voz como si estuviera hablando para mí misma. Mamá, he ganado la primitiva. Hubo silencio al otro lado de la línea. Pensé que no me había oído. Repetí, como si tuviera miedo de perder las palabras. Es mucho dinero, mamá. Muchísimo. Mi madre respiró hondo. No hubo gritos de alegría, ni agradecimientos, solo una voz seria como un cuchillo. ¿Dónde estás? En casa de tu marido. Sí. ¿Alguien lo sabe? Todavía no. No puedes contárselo a nadie, dijo ella inmediatamente. Exacto. Escúchame. No se lo cuentes a tu marido. Me quedé en shock. Todavía había una parte débil en mí. Aún quería creer que marido y mujer son uno solo. Susurré. Pero Javier es mi marido. Mi madre me interrumpió. Aún no estaba enfadada, pero su voz era firme. Tu marido es bueno, pero con esa bondad, la gente habla demasiado. Si no tuvieras dinero, no habría problema. Pero si tienes dinero y los demás se enteran, es como si les hubieras abierto la puerta. Mucho dinero, hija. Es una prueba de carácter. El dinero que llega primero es sabiduría, pero cuando cae en manos de gente avariciosa, se convierte en una trampa. Me quedé en silencio. Mi madre continuó. Cada palabra era como un clavo siendo martillado en mi cabeza. Escucha, hija. A partir de ahora, trata ese secreto como tu vida. Para guardarlo, necesitas hacer 3 cosas. Mantén la boca cerrada, presta atención a tu comportamiento. Y también a tu boleto. Tragué saliva. ¿Cómo que a mi comportamiento? Mi madre dijo: no te pongas de repente feliz. No empieces a gastar dinero de repente. No empieces a discutir de repente. Vive tu vida como antes. O incluso más simple.
Dicen que quien siembra vientos, recoge tempestades. Pero en casa de tu marido, cuando ven algo que vale la pena cosechar, quieren cogerlo enseguida. Se me heló la espalda. Mi madre nunca hablaba mal de los demás. Pero tenía razón. Era de eso de lo que tenía miedo. Pregunté, casi suplicando. Mi madre dijo, ¿qué debes hacer primero? Primero, esconde bien el boleto. ¿Dónde lo escondo? Me incliné y susurré. En mi pecho. Eso está bien, pero necesitas una bolsita decente para que no se estropee con el sudor. Te voy a coser una pequeña riñonera, fina pero resistente. No la hagas tú. Te están temblando las manos. Puedes estropearlo. Te la envío mañana. Me mordí el labio. Tengo tanto miedo, mamá. Pueden registrar mis cosas, dijo él tranquilamente. Por eso, tienes que llevarla siempre contigo. Recuerda, cuida de lo que es tuyo. No dejes que los demás cuiden de ti. No te estoy enseñando a desconfiar de tu marido. Te estoy enseñando a tener cuidado con todo el mundo. Me ardían los ojos. No podía llorar en voz alta, así que las lágrimas simplemente cayeron sobre la almohada. Mi madre oyó mi respiración pesada y su voz se suavizó. No llores. Cuando eres pobre, la gente te ignora. Cuando eres rica y no tienes cuidado, te reprenden. No quiero que seas una víctima, hija. Me sequé las lágrimas. ¿Y para reclamar el premio? Mi madre dijo lentamente, como si estuviera enseñando a una niña. Tienes que hacerlo en secreto. No vayas sola. Si tienes miedo, iré contigo. Pide un día libre. Di que vas a hacerte una revisión médica. Sé natural. No finjas que estás escondiendo algo. Tienes que tener siempre una respuesta para todas las preguntas. Pensé en Javier a mi lado. En esta casa apretada, donde todos mis movimientos eran vigilados, susurré. Mamá, siento que estoy viviendo en casa de otra persona. Mi madre respondió con tristeza. Porque es verdad, hija, llevas ahí 3 años, pero ellos todavía no te consideran parte de la familia. Imagina que Dios te ha dado una salida, pero tienes que recorrerla sola. No te dejes arrastrar. Sentí como si me estuvieran estrangulando, pero al mismo tiempo sentí otra cosa. No una esperanza agradable, sino una iluminación. Sentí como si estuviera perdida en la niebla y de repente alguien me diera una linterna. Pregunté, mamá, si escondo esto, ¿me sentiré culpable? Mi madre se quedó en silencio. Siéntete culpable ante las personas que te quieren. Pero con aquellos que solo se preocupan por el dinero, no te limites a la palabra culpable. En la vida, recoges lo que siembras. Te quitaron tu sueldo durante 3 años. Te trataron como un cajero automático. Ahora, solo necesitas esconderte una vez por ti misma. Eso no está mal. Cerré los ojos. Por primera vez sentí que ya no era una hoja al viento. Respondí un débil sí. Parecía una promesa a mí misma. Apagué el móvil. Fuera todavía estaba oscuro. Pero dentro de mí, la oscuridad de 3 años como nuera se volvió de repente clara. Antes era paciencia. Ahora es planificación. Me acosté de nuevo. Todavía podía oír la respiración de Javier, el zumbido del ventilador. Pero ya no me sentía la mujer sin dinero. Era la mujer que guardaba un secreto. Y tenía que aprender a caminar por esa casa, como si estuviera en un campo de minas. Cada paso tenía que ser firme. A la mañana siguiente, me levanté temprano, no por diligencia, sino por miedo a que mi apariencia revelara el cambio. Mi madre dijo que prestara atención a mi comportamiento. Fui al baño, me lavé la cara largamente y me miré en el espejo. Mis ojos todavía estaban un poco oscuros, pero intenté sonreír como cuando atiendo a los clientes. Cuando salí, el desayuno, gachas de avena y encurtidos, ya estaba servido. El olor de las gachas calientes era generalmente reconfortante, pero ese día parecía humo tapándome los ojos, facilitando decir palabras duras. Doña Carmen estaba sentada a la mesa, la espalda recta. Removía las gachas como si estuviera removiendo el espacio a su alrededor. Laura también estaba allí, el pelo despeinado, pero la cámara del móvil ya estaba encendida. Javier se estaba poniendo los zapatos. Me senté y me serví un poco de gachas. Me dije a mí misma, come normal, respira normal, habla normal, pero en esta casa lo normal es un lujo. Doña Carmen habló primero. Sofía, hija, la familia necesita una cosa este mes. Respondí sí sin mirar. Laura apagó el móvil y dijo, Sofía, necesito dinero, es urgente. La miré y le pregunté cuánto necesitaba. Respondió rápidamente. Para pagar un curso especial. El plazo acaba hoy. Casi me río, no de alegría, sino porque su frase era familiar. Pregunté tranquilamente, ¿qué curso? ¿Qué escuela? ¿Tienes un justificante de pago? Él frunció el ceño y miró a doña Carmen.
Doña Carmen colocó inmediatamente encurtidos en mis gachas. Haces muchas preguntas, hija. Está estudiando para cuidar del futuro y ayudarte. Deberías pensar en la familia. Dejé la cuchara y la miré. Sí, mamá. He pensado. Por eso he preguntado. Se quedaron en silencio. Vi cambiar la expresión de doña Carmen, pero mantuvo el mismo tono de voz. Si lo necesitas, dámelo. Tenemos suerte de tener a alguien que quiere estudiar. No seas tan dura con tu cuñada. Miré a Javier, esperando que dijera algo por mí. Tosió ligeramente y habló. Sofía, si tienes algo, dáselo primero a mamá para ayudarla. Pobre mamá. Al oír la palabra ayudar, me quedé paralizada. ¿Ayudar dónde? ¿De mi sueldo? Respiré hondo. Recordé lo que dijo mi madre. No te precipites. Dije. Este mes no puedo dar nada. Doña Carmen dejó caer la cuchara con fuerza. ¿No tienes nada que dar? Me miró como si fuera algo extraño. ¿Qué estás diciendo, Sofía? La miré. Estoy diciendo que no tengo nada que dar porque no tengo dinero. Laura se rió. ¿No tienes dinero? ¿Trabajas y no tienes dinero? Eres muy graciosa. La miré. Trabajar no significa tener dinero, tú lo sabes. Su rostro se puso rojo. Mamá, me está replicando. Doña Carmen ignoró a Laura. No bromees con eso. Tu sueldo está en la cuenta. Yo tengo la tarjeta. No te robo el dinero. Ahora la familia necesita algo, y tú dices que no tienes dinero. ¿Dónde lo has escondido? Mi corazón se aceleró. Esta era la primera trampa. Si entraba en pánico, me atraparían. Así que hice lo contrario. Me tranquilicé. No he escondido nada, solo estoy diciendo la verdad. No tengo dinero, así que no te puedo dar. Si lo necesitas, muéstrame el justificante del curso de Laura y hablamos. Doña Carmen sonrió. ¿Me estás enseñando a ser madre? Respondí. No, solo quiero que las cosas queden claras para al final no ser la culpable. Pareció sorprendida por mis palabras. Se acercó más. Su voz bajó, pero se volvió más afilada. ¿De qué hay que ser responsable? Llevas 3 años comiendo aquí. Y hablas como si fueras una extraña. Ten cuidado. Quien siembra vientos recoge tempestades. Los demás pueden decir que eres una desagradecida. Oí aquello y sentí pena de mí misma. Antes, cuando oía esto, cedía. Ahora me di cuenta de que solo estaba usando palabras para presionar. Dije lentamente, como aquí, pero también trabajo para vivir. No estoy pidiendo. Solo quiero que las cosas queden claras. Javier miró. Dudó. Era como si estuviera entre dos opciones. Se acercó más, Sofía. A mamá le duele la cabeza. Dale solo un poquito. Lo miré y le pregunté, Javier, ¿sabes cuánto me queda? Él se quedó en silencio. Miré a doña Carmen. ¿Quieres que pida dinero prestado a mi familia? Pensó que ya había aceptado. Sí, hija. Habla con tu madre. Tu madre seguro que te ayuda. Dejé la cuchara. Mi voz era débil, pero firme. No voy a pedir dinero prestado. No voy a usar el nombre de mi familia para este negocio turbio. Laura gritó. ¿Quién no está siendo claro? La miré. Si es la matrícula de un curso, muestra los papeles. Si no los tienes, no pases la carga a los demás. Laura se levantó. El rostro rojo. Eres muy buena, cuñada. Pareces una jefa de proyectos verificando las cosas. No me hagas reír. Sí. Estoy verificando para que no me engañen. Doña Carmen golpeó la mesa. Sofía, estás siendo una maleducada. Si quieres paz, escúchame. Si no, lárgate y vuelve con tu madre. La palabra lárgate fue clara. Parecía que algo me estaba ahogando. Me tragué estas palabras durante 3 años, pero ahora no más. Me levanté y coloqué la silla. Miré directamente a doña Carmen. Sí, mamá. Si me quiere echar porque no di dinero por una razón sin sentido, lo recordaré. Javier se levantó y me agarró. Sofía, ya basta. Aparté su mano. Javier, no estoy discutiendo. Solo estoy diciendo que no. Estás acostumbrado a que diga que sí, por eso te has sorprendido. Cogí mi bolso. Doña Carmen se acercó y miró mi bolso. ¿Qué llevas ahí? Voy a ver. Me enderecé. Si reaccionaba, sospecharían aún más. Dije. Mis cosas del trabajo. Tarjeta de identificación, mascarilla, agua. Si quiere ver, adelante. Pero después de usted, soy yo la que va a ver dónde está la confianza en esta casa. Doña Carmen se quedó paralizada. Javier también se sorprendió. Laura susurró. ¡Vaya! La cuñada ha subido de nivel. Cogí mi bolso. Me incliné y me despedí. Me voy. Al salir oí a doña Carmen decir. Recuerda, pide prestado. Si no, no me culpes. No miré atrás. Al bajar, sentí el viento en la cara, frío y cortante.
Caminé despacio. Dentro de mí, una puerta se cerró. A partir de ahora, no me tratarían más como una nuera simpática. Me tratarían como a alguien difícil de controlar. Y lo entendí. Cuando una persona se acostumbra a tenerte cogido por el cuello, en el momento en que levantas la cabeza, lo consideran un pecado. Después de esa mañana, el ambiente en casa cambió. No se volvió pacífico, sino como agua estancada con lodo en el fondo. Parecía tranquilo, pero si pisabas, te hundías. Doña Carmen ya no me regañaba directamente. Solo se quedaba en silencio, un silencio con intención. En la mesa, no me servía, pero lanzaba indirectas como la mujer no debe discutir, siempre que la familia esté en paz. Laura ya no pedía dinero, solo abría blogs de viajes y aplicaciones de compras online en el móvil y suspiraba. Javier seguía igual. Evitaba todas las conversaciones. A veces quería preguntarle, ¿tienes miedo de tu madre? ¿De tu hermana? ¿Tienes miedo de perder a tu mujer? Pero no pregunté. Mi madre dijo, si todavía no tienes el as en la manga, no te culpes. Todo empezó una tarde. Cuando llegué a casa más temprano, en las escaleras, vi a los vecinos reunidos. Oí decir que este edificio va a ser demolido. Dicen que la indemnización es muy alta. Ay, si nos pagaran por esto nos haríamos ricos. Quizás algunos millones por familia. Me quedé en shock. Este edificio era realmente muy antiguo. La noticia no era nueva. Pero, en este momento, vi los ojos de doña Carmen brillar. Cuando entré, me preguntó con entusiasmo, «Hija, ¿has llegado? ¿Estás cansada?» Me sorprendió su amabilidad. «Ya he comido fuera, mamá». Ella sonrió y sacó una caja de leche del armario. «Toma, hija. Necesitas ponerte más fuerte». Cogí la caja de leche, pero mis manos estaban rígidas. Como se suele decir, la amabilidad inesperada generalmente viene con condiciones. Mi instinto estaba en lo cierto. Doña Carmen se sentó frente a mí. «Sofía, no pienses que estoy contando contigo. Nuestra familia todavía tiene una oportunidad. Si esta casa es demolida, nuestra vida cambiará». «Sí», respondí. «Laura también ya es mayor. Necesita una dote. He pensado. Tengo que ayudarla». «¿Ayudar cómo?» La suegra sonrió. «Tienes una pequeña casa que te dieron tus padres, ¿verdad? Vamos a cambiar el nombre al de Laura para que tenga un capital». Me quedé sin palabras. Esa casa era lo único que tenía. Laura salió. «Muy bien vestida. Quiero crear mi propia organización benéfica». Javier también salió. «Esto también es para el futuro de Laura». Lo miré, pero él bajó la cabeza. Doña Carmen añadió, «No te preocupes, es solo en el papel. El nombre de Laura está ahí, pero sigue siendo tuyo. Yo me encargo del dinero, y también te lo devuelvo». Al oírla decir que se encargaría de todo, solo me dieron ganas de reír. Pregunté tranquilamente, ¿por qué lo necesita ahora? Para darnos prisa. Las oportunidades no esperan. Si es solo para Laura, ¿por qué no podemos poner su nombre? Respondí. Laura interrumpió. Claro que sí. ¿Qué sería de mí si estuviera a su lado? Doña Carmen la reprendió y se volvió hacia mí. Sofía, vamos a ayudar a la familia. Como hermana, ayuda a tu hermano. Sabía que era una trampa disfrazada de palabras dulces. Respiré hondo. Sí, mamá. Pero cambiar el nombre es algo serio. Lo pensaré primero y le preguntaré a mi madre. Se quedaron en silencio. Laura sonrió. Si no quieres, dilo de una vez. Si la suegra quiere ayudarte, dale tiempo. Respondí. Doña Carmen interrumpió. Solo estás poniendo excusas. Tienes miedo de perder la casa, ¿no? Sí, tengo miedo. Mis padres trabajaron mucho por ella. Tus padres también trabajaron mucho por ella. ¿No trabajé yo? Crié a Javier y a Laura. Ahora es tu turno de mostrar gratitud. ¿Tienes miedo? Gratitud. La gratitud es para con mis padres. Aquí, quiere que le pague con la escritura de la propiedad. Estoy expresando mi gratitud porque todos trabajaron y cuidaron de mí. Necesito pensar en cambiar el nombre. Javier interrumpió. Sofía, estás exagerando. Deja en paz a mamá. Oí la palabra problema y no pude evitar hablar. No estamos discutiendo porque estoy haciendo preguntas. Estamos discutiendo porque todos quieren que firme sin que yo entienda. Todos se quedaron en silencio. Doña Carmen se levantó. Está bien, piénsalo bien, pero no te culpes si la oportunidad pasa. Laura y Javier salieron. Me quedé sola con la caja de leche. Sentí que acababa de escapar de una trampa. Esa noche, saqué los documentos de mi casa. No porque tuviera miedo de cometer un error, sino porque sabía que tenían otro objetivo. Ya no pedían un céntimo. Estaban pidiendo mi vida a cambio de una firma. Aquella noche, hacía un calor terrible. En el piso antiguo, sin aire acondicionado,
Parecía que estábamos en un horno. Acababa de llegar del trabajo cuando Laura salió de la habitación con una expresión irritada. Ten paciencia. Otros tampoco tienen casa. No entré en la conversación. Solo me lavé las manos y calenté el arroz. Últimamente, doña Carmen hablaba menos, pero su mirada era más aguda. Después de comer, Javier fue al balcón. Estaba más silencioso que antes. Sobre las 9, la luz se fue de repente. Un apagón. Laura gritó. Otra vez sin luz. Qué mala suerte. Cállate, dijo doña Carmen. Cerré la puerta de la habitación y encendí la linterna del móvil, pero la apagué inmediatamente. En esta casa, hasta usar una linterna era sospechoso. Me acosté y fingí dormir. Oí la voz de doña Carmen fuera. Javier, ven aquí. Doña Carmen oyó a Javier sentarse. Su voz era fría y decidida. Vigila a tu mujer. Ha cambiado. Escucha a la suegra. Pide papeles. Como si le debiéramos dinero. Javier suspiró. Quizás solo está cansada, mamá. Doña Carmen sonrió. ¿Cansada? Tiene miedo de perder la casa. Créeme. Si esa mujer tiene una gran fortuna, te agarrará por el cuello. Tenemos que hacer que firme el contrato. Apreté la manta. Javier preguntó. ¿Firmar dónde, mamá? Durante el cambio de nombre, he oído que la demolición es real. Cuando recibamos el dinero, el valor llegará a los 100.000. Si ella tiene el dinero, te abandonará. ¿Qué te queda? Se me heló la espalda. La dote era solo una farsa. La verdadera razón era el dinero. Javier dudó. Pero esa es la casa de los padres de Sofía. ¿No es demasiado? Doña Carmen cambió de tema. ¿Qué es demasiado? Es tu mujer. Lo que es de ella, es de nuestra familia. Y además, no tiene hijos. Si no tiene hijos, ¿qué va a hacer con esa fortuna? Se lo llevará todo. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua fría. Me mordí el labio para contener las lágrimas. El tema de la fertilidad era una parte dolorosa de mi vida. Nunca pensé que lo usara en mi contra. Javier se quedó en silencio. Esperé una defensa. Pero no hubo nada. Doña Carmen continuó. Este es el plan. La llevaremos al notario. Le diremos a Laura. Una vez firmado, está hecho. Cuando llegue el dinero decidimos si la echamos de casa. Javier dijo débilmente. ¿Echarla? Es mi mujer, mamá. Doña Carmen respondió rápidamente. ¿Qué marido? ¿Un marido que solo escucha a su suegra y es un avaricioso? La hemos criado durante 3 años. Es hora de que pague. Oí aquello y sentí un dolor en el corazón. Trabajé 3 años y solo me criaron con palabras vacías. Javier se quedó de nuevo en silencio. Doña Carmen le preguntó. Javier, ¿de qué lado estás? Un largo silencio. Y oí la respuesta de Javier. Débil pero clara. De tu lado, mamá. En ese momento, no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo una frialdad profunda. Doña Carmen dijo. En ese caso, escucha. Habla con ella con tacto para que firme. Si no, sabrá lo que le pasa a una nuera que no sabe comportarse. Javier asintió. Me giré hacia la pared, los ojos bien abiertos en la oscuridad. Javier entró en la habitación, se acostó y respiró hondo, como si tuviera espinas en las manos. Mientras tanto, yo sentí como si una gran piedra me estuviera aplastando. Me agarró el hombro. ¿Estás durmiendo? No respondí. Tuve miedo de que, si hablaba, llorara, y llorar es un signo de debilidad. Me quedé en silencio. Pronto, oí su respiración. Estaba completamente despierta. En mi cabeza, solo había una cosa clara. En esta casa, si no me salvaba a mí misma, iban a vender mi futuro con las manos de la persona a la que llamaba marido. Después de esa noche, dejé de considerar esa casa como mi hogar. Era más como una caja, donde me convertí en un objeto de discusión sobre cómo ganarse la vida. Me desperté como siempre. Cociné, me vestí, pero en el fondo lo que iba a hacer estaba muy claro. No necesitaba discutir, solo necesitaba una manera de salir con dignidad. Lo más difícil era parecer normal. Doña Carmen observaba todos mis movimientos. Necesitaba una razón para salir sin levantar sospechas. Recordé lo que mi madre había dicho. Debes tener las respuestas preparadas. Por eso, me anticipé. Mamá, he estado mareada estos días. Voy al médico. Doña Carmen se quejó. Es solo gastar dinero. Descansa. Respondí. Para asegurarme, mamá, si me pongo enferma, ¿quién va a trabajar? Se vio obligada a aceptar. Esa tarde, salí con una pequeña maleta. Lo más importante estaba bien guardado en mi cuerpo. Salí antes de subir al coche para evitar comentarios. Me encontré con mi madre en un café. Estaba allí sentada, pareciendo una madre normal que visita a su hija. Me senté. Mi madre me miró.
¿Ya te has calmado? Calma. Ya no estás jadeando. Respondí. Ella dijo. Exacto. Sé fuerte. Me dio una lista de pasos. ¿A dónde ir? ¿A qué hora? ¿Qué llevar? Al mirar su caligrafía, se me saltaron las lágrimas. El mayor tesoro de una mujer no es oro ni joyas, sino una madre fuerte que guiará a su hija hacia el éxito. Él dijo. No hables mucho. Responde solo a las preguntas. No me cuentes tu vida. Fuimos a la sede de loterías y apuestas del Estado. Llevaba un sombrero. Llevaba una mascarilla. Para no ser reconocida. Mi madre estaba a mi lado. Dentro, firmé los papeles. Mis manos temblaban un poco, pero intenté mantener la calma. Después de todos los procedimientos e impuestos, el importe que recibí fue de aproximadamente 9 millones de euros. No sentí alegría. Lo que sentí fue seguridad. Siguiendo el plan de mi madre, dividimos el dinero en diferentes cuentas bancarias. Después, no celebramos. Mi madre solo me compró una botella de agua. Bebe. Ahora tienes que vivir como si nada hubiera pasado. No cambies tus rutinas. No compres cosas nuevas. No seas de repente simpática con ellos. Vas a llamar la atención. Por primera vez, me reí. Mi madre dijo. Hablo en serio. Si eres demasiado buena, se aprovecharán de ti. Para salir de esa situación, tienes que ser inteligente. De camino a casa me senté en el asiento trasero del coche. Observé a la gente de Madrid. Todo seguía normal. La única que había cambiado era yo. Ya no era la mujer que pedía champú. Ahora tenía las armas para salir de esa caja asfixiante. Pero sabía que el dinero era solo la mitad de la batalla. La otra mitad era la cordura. Un paso en falso. Y doña Carmen y Laura no me soltarían. Cuando llegué a casa, seguí comportándome como siempre. Pero hice una cosa que nunca había hecho antes. La semana anterior, me despedí para ir a una revisión médica rutinaria. Fui a un gran supermercado y le compré a mi madre una cesta de frutas, leche y avena. En total, unos 80 euros. Cuando pagué, se me saltaron las lágrimas. Trabajé 3 años y nunca pude comprar un regalo decente para mi madre. Fui a visitar a mi madre. No hablamos de dinero. Ella solo dijo: ten cuidado con tus pasos. Cuando volví a casa de mi suegra, los problemas empezaron ahí. Cuando entré, la cena estaba servida. Laura estaba en el salón. Javier acababa de llegar. Cuando iba a sacar las compras, el ticket de compra cayó al suelo. Laura lo recogió rápidamente. ¿Qué es esto?, leyó en voz alta. Mangos, uvas, leche. Total. 82 euros. Vaya, estás forrada. Doña Carmen salió de la cocina. Cogió el ticket y su rostro se oscureció. ¿De dónde ha salido este dinero? Yo tengo tu tarjeta. ¿Andas escondiendo dinero?, gritó él. O quizás alguien te lo está dando, añadió Laura. Creo que ya te has buscado un patrocinador. Me interesa. Este dinero salió de las monedas y la comida que ahorré. No he robado. Doña Carmen sonrió. ¿Monedas? Ahora son 80 euros. ¿Crees que somos estúpidos? Estás llevando el dinero de esta familia a tu familia. Respondí. Es mi deber dar a mi madre. ¿Deber? ¿Y tu deber como nuera?, gritó Laura. Doña Carmen miró a Javier. Javier, mira a tu mujer. Ningún ápice de respeto. Sacando nuestro dinero para los demás. Javier miró el ticket y luego a mí. Sofía, deberías haber hablado primero con mamá. Al oír aquello, mi mundo se derrumbó. Él hablaba de mi honor, pero lo que le preocupaba eran los sentimientos de su madre. Doña Carmen se acercó. Una mujer casada debe ser leal a la familia del marido. Si no me estás traicionando a mí, estás traicionando a tu marido, añadió Laura. No aguantaba más. Mamá, dije. Puede que no le guste, pero no manche mi nombre. No soy ladrona ni traidora. Si puedo aguantar que mi dinero sea controlado, no puedo aguantar que mi honor sea atacado. ¿Estás contestando?, gritó él. No. Solo me estoy defendiendo. Miré a Javier. Javier, ¿me crees? Él me miró y respondió. No lo sé, pero herir a mamá está mal. Con solo una frase, me di cuenta de que, a sus ojos, los sentimientos de su madre eran más importantes que mi honor. Asentí con la cabeza. Entonces es esto. No puedo vivir en una casa donde cualquiera puede llamarme de todo. Doña Carmen gritó. ¿Estás montando un drama? ¿Te vas por 80 euros? La miré. No es por los 80 euros. Es por la forma en que ha usado los 80 euros para destruir mi honor. Fui a la habitación, cogí mi pequeña maleta de viaje, llevé solo mis documentos y algo de ropa. Hice esto lentamente. Cuando salí, doña Carmen me bloqueó el paso. Cuando salgas por esa puerta, no vuelvas a suplicar.
Bajé la cabeza. No voy a suplicar. Abrí la puerta. El rellano estaba oscuro y estrecho, pero se respiraba mejor allí que dentro. Cuando arrastré la maleta, el sonido que hizo en el suelo fue como el sonido de mí arrastrándome para salir de un agujero profundo. Cuando llegué a la esquina, subí al coche. No miré atrás, no por rabia, sino porque sabía que, si miraba, mi corazón se ablandaría. Y un corazón blando, en un lugar donde nadie te quiere, solo te hace más daño. Llegué a casa de mi madre sobre las 10 de la noche. Cuando abrió la puerta y vio mi maleta, me metió dentro y cerró la puerta. Me dio un vaso de agua. Le conté todo. Mi madre solo asintió con la cabeza. Hiciste lo correcto. Si te quedabas allí, perderías toda tu dignidad. Mientras estaba tumbada, mi móvil no paraba de recibir mensajes. De una vecina. Sofía, ¿es verdad que te has fugado con el dinero de tu suegra? Sofía. Tu suegra ha publicado en nuestro grupo de Facebook. Él dijo, ha robado. Abrí el grupo de Facebook de nuestro barrio. Doña Carmen tenía una publicación con una foto mía borrosa arrastrando la maleta. La publicación decía, se fue, con una cantidad de dinero desconocida. Tened cuidado. Un poco de traición, y lo último. La hemos cuidado durante 3 años. Y esto es lo que recibimos a cambio. Mi cuerpo se quedó helado. No podía creer que mi suegra hubiera hecho esto. Laura dijo, si tienes valor, demándanos. Mi madre dijo, exacto. La gente no tiene miedo de tener razón. Tiene miedo de tener razón cuando hay pruebas. Hice 3 cosas. Primero, hice capturas de pantalla de todas las publicaciones y comentarios. Segundo, grabé todas las conversaciones. Tercero, llamé a mi madre. No contestes. Mañana vamos a un sitio. A la mañana siguiente, mi madre me llevó a la abogada Reyes. Le conté todo. Le mostré las pruebas. La abogada preguntó, ¿qué quiere que pase? Quiero el divorcio y que dejen de acosarme. Respondí. La abogada dijo, son 2 cosas, divorcio y una demanda por difamación. Tienen pruebas sólidas, pero prepárense. Van a luchar. Mi madre dijo, vamos a luchar. La abogada nos aconsejó, eviten la comunicación directa, graben todas las conversaciones. Si son acosadas, llamen a la policía. Salimos del despacho con un plan claro. Publiqué en el grupo de Facebook. Tengo la información completa. Tengo pruebas y estoy en contacto con mi abogada. Espero que todos respeten la verdad. Después, desactivé las notificaciones. No podía impedir los rumores de la gente, pero podía elegir no dejarlos ganar. Mi madre me hizo un cuenco de caldo de pollo. Mientras comía, sentí el calor volver a mi cuerpo. Mi madre dijo, hija, recuerda, un árbol recto no teme morir de pie, pero para mantenerse en pie, necesita raíces. Ahora, tus raíces son las pruebas. Asentí con la cabeza. La conversación continuó, pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no era la mujer que huía de los gritos. Ahora era la mujer que se preparaba para una lucha, no con los puños, sino con papeles y la mentalidad correcta. 3 días después de que doña Carmen publicara, pensé que iba a parar, pero no lo hizo. Usó la opinión pública. Una mañana alguien me llamó de un número extraño. Sofía. Soy el tío Antonio. Tu suegra está aquí fuera llorando. Dice que la has robado. Mi madre dijo que fuéramos, pero de la manera correcta. No fui sola. Fui con mi madre y llamé primero a la abogada. No discutan. Usen solo las pruebas. Cuando llegamos al piso, oí a doña Carmen llorar a gritos. Estaba sentada en una esterilla en medio de la cancha de baloncesto, como si acabara de ser expulsada. Laura estaba sentada a su lado, Javier detrás. Estaban rodeados de curiosos. Cuando doña Carmen me vio, empezó a llorar aún más. Vecinos, miren. Ha vuelto. Mi nuera que me robó. Mi madre intervino. Cuidó de mi hija durante 3 años. Le quitó todo el sueldo. ¿Qué clase de cuidado es ese? Doña Carmen se enfureció. ¿Quién es usted para meterse? Soy su madre. Está difamando a mi hija. Tengo derecho a hablar. Miré a doña Carmen. Ella dijo. Yo robé. ¿Qué pruebas tiene? Ella se quedó en silencio. La prueba es que te fuiste. Es el ticket de 80 euros. ¿Tiene alguna prueba de que le quité dinero? Ah, ¿es solo una suposición? Él miró a Javier. Pero Javier solo bajó la cabeza. Sonreí. No voy a decir nada. Las pruebas hablarán por mí. Cogí el móvil. Tengo la grabación de la conversación dentro de casa. Si quieren oír la verdad, la pongo a sonar. Todos se quedaron en silencio. Doña Carmen se puso pálida. Eres una maleducada. Nos has grabado. Juzguen por ustedes mismos. Puse la parte en la que hablaban del plan para quedarse con mi casa. Esperar el dinero de la demolición y luego echarme sin nada.
En un abrir y cerrar de ojos, el viento cambió de dirección. La gente empezó a susurrar. Son terribles. Pobre Sofía. Doña Carmen intentó defenderse. Los interrumpió. Ya basta. Estoy dispuesta a presentar los archivos originales para su revisión. Respondí. No robé. Me fui por la difamación y la apropiación de mis bienes. Laura se puso pálida. Javier se quedó inmóvil como una estatua. Doña Carmen fingió desmayarse, pero nadie la creyó. Mi madre me tiró del brazo. Basta. Antes de irme, dije en voz alta, mi abogada se pondrá en contacto. Quien continúe difamando se enfrentará a la ley. Nos fuimos. Oí susurros a mis espaldas. Pobre Sofía. Doña Carmen es terrible, y me di cuenta de una amarga verdad. La boca de la gente no es aterradora. Lo que es aterrador es cuando no tienes pruebas. Pensé que iban a parar. Pero me equivoqué. Una noche, alguien me envió un mensaje. Si quieres silencio, prepara algo de dinero. Se lo mostré a mi madre. Ella dijo, guárdalo. El móvil sonó. Contesté. La grabadora está encendida. Sofía. Sí. Escucha. Si quieres que esto acabe, paga una indemnización por daños. 5.000. Si no, no me culpes. ¿Quién es usted? Pregunté. Eso no importa. Lo que importa es que sé dónde están tus padres en el pueblo. Hay un melocotonero delante de su casa. ¿No lo hay? Mi cuerpo se quedó helado. Alguien les había indicado. Llamé inmediatamente a la abogada Reyes. Esto es extorsión y amenaza. No pagues. Sigue hablando, pero sigue el plan de la policía. Al día siguiente, Laura envió un mensaje. Si no quieres que tus padres se metan en esto, paga los 5.000 euros. Fijaron un lugar y una hora para el encuentro. Con todas las pruebas, presentamos una denuncia a la policía. Acepté reunirme. Fingí tener mucho miedo. En un café, el hombre llegó. ¿Dónde está el dinero? Prométeme que no tocarás a mi familia. Él sonrió. Eso depende de lo simpática que seas. Tu cuñada me ha enviado. Cogió la bolsa del dinero e, inmediatamente, la policía entró. Somos de la policía. Fue arrestado. En comisaría, confesó. Laura era su cuñada, quien lo había enviado. Javier llamó. Sofía. ¿Qué está pasando? Laura está en comisaría. Solo estoy siguiendo la ley. Javier, respondí. Él todavía estaba preocupado por la seguridad de su madre, no por la seguridad de mis padres. Al día siguiente la abogada Reyes me llamó. Tenía información nueva. Sofía, el piso de ellos en Vallecas está hipotecado al banco desde hace mucho tiempo. La deuda es de casi 75.000 euros y aún no ha sido pagada. Me quedé en shock. Por eso tenían tanta prisa por quedarse con mi casa, no por la dote de Laura, sino para pagar la deuda. La historia de los 100.000 euros de la demolición era una mentira descarada. Javier llamó otra vez. Sofía. Mamá está en el hospital. Laura está en la cárcel. No sé por qué está pasando esto. ¿No lo sabes, Javier? Porque no quieres saberlo. Te lo he dicho durante 3 años, pero no me has escuchado. Colgué. Ya no estaba enfadada. Solo estaba cansada. El día del juicio llegó. Entré en el tribunal, tranquila y preparada. Estaban allí. Javier, doña Carmen con aspecto frágil y Laura con aspecto enfadado. Su abogado habló primero. Me pintaron como la villana. La nuera traidora. Yo hablé. Y solo dije la verdad. Con pruebas. La abogada Reyes lo presentó todo, paso a paso. El control de mi sueldo, la difamación en Facebook, la grabación de su malvado plan, el intento de extorsión, y finalmente, los papeles de la hipoteca del banco. Su mundo se derrumbó. Doña Carmen no tenía respuesta. Javier admitió que conocía el plan. El juez se retiró. La sentencia fue dictada, el divorcio fue concedido. Mi casa fue declarada como mi propiedad privada, indivisible, y fueron condenados a pagar una indemnización por daños y perjuicios por difamación. Cuando salí del tribunal, Javier me siguió. Sofía, ¿podemos hablar otra vez? He cometido un error. Lo miré. Se acabó, Javier. No hay vuelta atrás. ¿Pero y lo que tuvimos juntos? Preguntó él. Lo que tuvimos juntos, lo abandonaste hace mucho tiempo. Respondí y me fui para siempre. Semanas después me enteré. Su piso fue embargado por el banco. La enfermedad de doña Carmen se agravó. Laura fue condenada y encarcelada. Javier llamó otra vez, pidiendo ayuda financiera. Me negué. No podía pasarme la vida pagando las deudas de quienes planearon dejarme en la calle. Finalmente, lo admitió. Me equivoqué. Te perdí. Y empecé de nuevo. No compré un coche de lujo ni una casa grande.
Usé el dinero para darles una vida cómoda a mis padres. Abrí una pequeña tienda de alimentación. Contraté a mujeres como yo, que necesitaban una segunda oportunidad. También creé un pequeño fondo para ayudar a mujeres en la comunidad. Una tarde, en la puerta de la tienda, me recordé a mí misma en el pasado, la cajera que sonreía por fuera pero sufría por dentro. Solía preguntarme, ¿y si no hubiera jugado a la primitiva? Quizás todavía estaría allí, sufriendo. Pero me di cuenta de que la lotería fue solo el comienzo. Lo que realmente cambió mi vida fue el momento en que aprendí a decir no a la opresión, a mantenerme firme en medio de las mentiras y a elegir la ley en lugar de la paciencia. La victoria más dulce no es ver caer a quienes nos hicieron daño, es saber que ya no tienen control sobre tus emociones. Eres libre para vivir una vida con dignidad y determinación, independientemente de lo que hagan. Ya no pueden arrastrarte hacia abajo. Gracias por escuchar. Si les ha gustado nuestra historia, dejen un me gusta. Tengan una buena noche.